Hola, buenas noches. Ya vamos a poner la descripción y a silenciar esto porque si no empieza a sonar justo en la transmisión. Buenas noches, mi nombre es Elvis Canino. Este espacio es una taza de esperanza, como todos los lunes a la misma hora. La semana pasada tocaba esta transmisión, literalmente, este tema. Tuve que decidir suspenderlo. Hola Wilmer, bienvenido hermano, un abrazo, bienvenido acá, como siempre. Tuvimos que suspenderlo por motivos personales. Bueno, mi hermano Donato, mi hermano de la vida, Donato, falleció, me enteré ese mismo día y a pesar de que tenía toda la disposición de hacer la transmisión, al final, por respeto a mí mismo y a mi sentir, que es algo que no solamente respeto en mi propia aplicación para mi vida, sino recomiendo incluso a mis pacientes hacerlo, decidí suspenderla. Entonces hasta el día de hoy, que ya estamos acá. Por cierto, esta transmisión está dedicada a su memoria. El poder de las palabras, un tema importantísimo que siempre quienes han asistido a nuestros conversatorios, quienes han asistido a nuestras formaciones, quienes han sido consultantes de su servidor, de Janet, de nuestro equipo, quienes han sido pacientes y son pacientes de este servidor, saben muy bien que este es un tema fundamental en el acompañamiento no solo terapéutico, sino en el acompañamiento en la vida, porque la palabra es fundamental, la palabra prácticamente es base para todo, el poder expresado a través de ella, definen no solamente nuestro sentir, definen nuestras acciones e incluso nuestro entorno. Algo que se le conoce como el campo cuántico reacciona inmediatamente a cualquier palabra pronunciada. Hay un ejemplo maravilloso o una evidencia que dejó el doctor Masaru Emoto. El libro lo recomiendo ampliamente, totalmente, Mensajes del Agua. También lo pueden buscar en YouTube, varios documentales que hay sobre este trabajo y sobre el doctor Emoto en general. Y bueno, básicamente se resume en la experimentación con moléculas de agua en cuanto a evaluar su reacción, la reacción de estas mismas moléculas, reacción literal, a palabras, no solamente verbalizadas, expresadas verbalmente, sino escritas también e incluso pensadas hacia estas moléculas de agua. Específicamente unos vasos, unos contenedores con agua. Palabras básicas, pero al mismo tiempo poderosas como amor, o expresiones también. Por ejemplo, había una expresión que se usaba en parte de la experimentación que era te amo y otra que era te odio. Y se observaba a través de una cámara especial para tomar en super amplitud moléculas de agua en su estructura literal a cómo reaccionaban a estas palabras pronunciadas. Primero se hizo la prueba con las palabras pronunciadas, ponían en el recipiente, alguien le decía te amo, le decía te odio, o incluso otras palabras, hablaban de te asesinaré, eres maravilloso, o sea, se usaban expresiones. Y también palabras sencillas, amor, paz, odio, y siempre estas moléculas reaccionaron en esta experimentación, evidenciado en la fotografía, a estas palabras de manera similar cada vez que se repetía una palabra determinada. Entonces esto es obviamente contundente. ¿Qué tipo de reacción? Bueno, las moléculas con palabras armónicas o positivas, si le queremos llamar así, como amor o expresiones como te amo, tomaban una forma estructural perfecta, muy simétrica, hermosa, como un copo, una cosa bien linda. Como dije, pueden buscarlo, porque en esta transmisión no puedo poner láminas. En las presentaciones que hago en los talleres sí tengo unas láminas donde lo podemos evidenciar. Y no tengo ninguna impresa ahora a mano, si no lo mostraría, pero lo pueden buscar. Entonces esta molécula era perfecta,
en cuando se le expresaban palabras negativas, destructivas, o expresiones también de ataque, como te odio, te voy a matar, estas moléculas adquirían formas irregulares, no simétricas, muy distorsionadas, incluso oscuras en algunos casos. Y el tema es que si nos ponemos a analizar cómo puede incidir esto en nosotros, recordemos que prácticamente somos un 80% o más de agua en nuestra composición física, en toda nuestra fisiología. Hay en mayor porcentaje agua. De los componentes que nos forman, casi todo es agua. Y el tema es que con estas palabras también se hizo una prueba escribiéndolas sobre los recipientes y generaban el mismo efecto cada palabra en el agua que cuando se verbalizaba. O sea, las palabras estructuradas en positivo, como amor, o las expresiones como te amo, en moléculas muy equilibradas, muy hermosas, y en palabras o expresiones negativas o de ataque, estas moléculas distorsionadas tal cual con la palabra expresada verbalmente. Se hizo para complementar una prueba con estos mismos recipientes de agua y la intención o la emoción de amor, odio, miedo y etcétera hacia el agua, o sea, pensando en la emoción o en la expresión hacia el agua con intención, y también reaccionaba de la misma forma que con la palabra verbalizada y que con la palabra escrita. Entonces esto es fundamental entenderlo y revisar esta evidencia, porque nos dice mucho de lo que vamos a desarrollar hoy. La palabra es fundamental, la palabra define todo. Otra manera de verlo es revisar, evaluar el cómo nos expresamos sobre la vida, sobre las cosas y sobre nosotros mismos, y evaluar nuestra vida, nuestros resultados. Vamos a ver que siempre hay similitud. Yo tengo un ejercicio o utilizo un ejercicio para recomendar a mis pacientes, a los oyentes de los conversatorios, aquí en la transmisión, lo he dicho muchísimas veces, aquí en este espacio de una taza de esperanza, que es el ejercicio del espejo. Con contacto visual, sonrisa. Ahora lo voy a explicar al final de la transmisión de nuevo, por si hay alguien que vea esto ahora en vivo o en diferido y no lo conozca, entonces para que lo ponga en práctica. Y unas expresiones diseñadas por su servidor para decirse a sí mismo manteniendo ese contacto visual, que también es un ejercicio que a veces tiene que prolongarse antes de decir estas expresiones que he diseñado para el ejercicio como tal, valga la redundancia, y una actitud amable, que para eso hay una sonrisa, la expresión de una sonrisa, cosa que el inconsciente se aperture a estas expresiones por sentir que van en coherencia. Todo esto tiene luego explico el ejercicio. Resulta que en la mayoría de los casos, por no decir todos, voy a decir todos, siempre que las personas hacen el ejercicio con regularidad, recibo retroalimentación de parte de ellas. Tengo ahí en mi correo mucho, pero en algún momento voy a publicar eso, con permiso de algunas personas y otros en anónimo, porque no tengo contacto, de transformaciones prácticamente inmediatas en su entorno, en su interrelación con los demás, incluso en su autoapreciación. Tanto así que muchas personas en esa evidencia, y también puedo agregar a esa la mía personal, me comentan cómo otras personas les empiezan a ver a ellas tal cual ellas empiezan a definirse a sí mismas. No estamos hablando de autoengaño, estamos hablando de programación y de efecto cuántico de esto hablado, pensado e intencionado en nuestra morfología y en nuestro entorno y en nuestro campo energético incluso. Todo el mundo, vemos que en la calle solemos hablar mucho de mala vibración, buena vibración, así como expresiones, pero en realidad estamos hablando de algo muy, muy, muy importante, muy fundamental, que es la vibración, es que todo es energía en el universo. Nosotros somos energía. Si ustedes exponen su mano a una cámara de altísima amplitud, van a ver, por poner un ejemplo, ¿no? Por no decir otro, ni siquiera el cuerpo humano, cualquier elemento que tengamos a disposición para ello,
vamos a ver que todo es vibración, todo es vibración. Esto que parece sólido, en realidad es vibración. Y asimismo pasa con esa vibración, responde a la expresión verbal, a la intención, que viene de lo emocional y de lo mental, y por supuesto a la intención, perdón, bueno, ya la intención, a la expresión, la definición emocional sobre algo. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras emociones siempre inciden en este campo y siempre inciden en todo, incluso en nosotros. Si usted no me cree, pase 30 días continuos, reforzando algo que quiera, que no crea de sí mismo. Y evalúe luego cómo se siente al respecto de ese punto específico. Por ejemplo, si usted tiene problemas de memoria, pase 30 días continuos, mañana, tarde y noche, repitiéndose: tengo una memoria efectiva, o mi memoria está mejorando. Y repítalo, y preferiblemente hágalo en el trabajo del espejo, haciendo contacto visual, y vaya viendo, vaya evaluando. No me crea, compruébelo. Me acuerdo que en una de mis facetas de estudio, en una en los lugares donde estaba formándome, se nos dio un ejemplo bien puntual de que si repetíamos que teníamos una nariz de papa, tarde o temprano íbamos a tener una nariz de papa. Su servidor empezó a comprobarlo en sí mismo y de repente empezó a notar algo que no le gustó. Y no pasó mucho tiempo. Obviamente se trata de la percepción, pero de allí a la transformación o a la evidencia fisiológica, creo que no me faltaba mucho, por lo tanto aborté el experimento. No le recomiendo hacerlo. Más bien úselo para positivo, úselo para construirse, úselo para algo que le agrade y que le aporte a la vida. ¿Ok? Hay cosas que siempre suelo comentar en los conversatorios sobre crianza, que seamos en la lomita, que hoy día estamos haciendo por acá, vía virtual. Tanto que decían que no podían ir a la lomita, bueno, ya no hay excusa. Que es el poder de la palabra de la madre, el poder de la palabra materna. Como un ejemplo que siempre la gente se reía y se ríe. Si lo escucha ahora, seguramente a más de uno le va a causar gracia o le va a hacer evocar a una vivencia personal real. Como las madres nos solían decir: cuidado, se te va a caer, y no había determinado si se te va a caer y se nos caía algo. Ese efecto de la palabra en nosotros es parte de lo que estamos hablando. Por supuesto, aquí también hay un tema de la sugestión, el miedo y la reacción que tenemos, ¿no? que vinculado a el tipo de crianza que se puede haber aplicado a nosotros, por supuesto, genera un efecto de shock. Pero allí está el poder de la palabra. Connie Méndez, una gran maestra venezolana, una gran maestra, para mí una figura fundamental, una enseñanza fundamental, lo que me ha llegado a mi vida de parte de ella. Siempre decía algo que siempre me ha hecho mucho sentido y también puede aplicar a lo que estamos desarrollando hoy, que es que las madres podían poner ángeles o demonios en sus hijos. Cuando las madres bendicen, ¿por qué el poder de la palabra materna? Porque la madre tiene una asombrosa conexión con los hijos. Nuestra madre tiene una asombrosa conexión y una influencia bárbara en nosotros, porque es nuestra primera figura referencial, es nuestra primer contacto con alguien en este plano, en esta vivencia física. La primera interacción con alguien cuando estamos en la vida intrauterina es con madre. Tanto a través por el solo hecho de que estamos dentro de ella y nos nutrimos a través del cordón, como que son los latidos que escuchamos, es la respiración que oímos, es la boca, es nuestro referente principal. Por eso se desarrolla un apego inmediato con la madre, que es necesario, que es biológico, y siempre esto va a incidir en esta influencia que tenga nuestra madre, sea cual sea la historia con ella, esté ella presente o no. Esta conexión es fundamental. Cuando esta madre está presente y esta madre dice algo, eso tiene una contundencia máxima, porque con esta misma vinculación, lo que dice nuestra madre, por mucho que no estemos de acuerdo con ello, en nuestro inconsciente choca inmediatamente con esa primera interacción, con esa primera vinculación, y por supuesto tiene un efecto inmediato. Por eso es importantísimo sanar la relación con la madre. Si alguien tiene una relación con la madre no funcional,
impregnada o llena de heridas emocionales, que casi todos lo tenemos, porque las interacciones humanas son conflictivas, siempre recomiendo sanar esta relación, justamente por esto que les estoy diciendo, porque luego en nuestra vida proyectamos esta relación en otras personas y también estas personas logran tener ese poder sobre nosotros de, según lo que dicen, influenciarnos e incluso llevarnos a hacer cosas que a veces ni siquiera queremos hacer o no queremos hacer de esa manera. Eso es parte de lo que hablamos del poder de la palabra. Otra cosa es que la palabra no necesariamente tiene que ser escuchada para incidir. Por eso hablaba del campo cuántico. Siempre pongo de ejemplo en los conversatorios sobre crianza y coherencia en la crianza, que es fundamental cuando las personas consultan sobre que los niños no les escuchan, que es una consulta que todo el tiempo se recibe. No me escuchan, yo hablo y les entra por un oído y les sale por el otro. Siempre solemos explicarles que hay un punto fundamental en la comunicación, que es la coherencia o la incoherencia. Y cuando hay incoherencia, cuando se dice una cosa y no se actúa en concordancia con ella, para los niños eso es como si generara un desequilibrio y le quita sentido, le quita efectividad a eso que se les está comunicando. Por lo tanto, no es que no te escuchan, es que no hay coherencia. Eso que hacemos, más que lo que decimos que hay que hacer o que no hay que hacer, es lo que realmente influye en ellos. Siempre les pongo el ejemplo de cuando hablamos de ética, por ejemplo, de lo negativo que es robar, pero nosotros sí lo hacemos. O sea, nosotros nos llevamos material de la oficina para la casa, en el trabajo donde estamos aceptamos caer en actos de corrupción. Si nos dan un pago y nos dan de más y no nos lo piden, no nos dicen nada, nos hacemos, como decimos acá, nos hacemos los locos y no reintegramos eso, pero entonces venimos con mandatos morales hacia los niños de que ellos no deben hacerlo, y los niños hacen cosas de ese tipo, a lo mejor, o cosas disruptivas de cualquier tipo, aparentemente no escuchando estas recomendaciones que damos, más lo que sí están escuchando o recibiendo de manera cuántica es eso que estamos haciendo. Entonces no es lo que hacemos lo que incide en ellos, no es lo que decimos lo que incide en ellos, es lo que hacemos lo que incide en ellos. Por eso es importante la coherencia y por eso es importante entender el poder que tienen las palabras, dichas, pensadas e intencionadas. Hay una combinación poderosísima entre esto, entre el decir, pensar e intencionar. Yo voy a hacer transmisiones separadas sobre el poder de la intención y sobre el poder del pensamiento. Esas tres cosas en sinergia tienen un efecto tremendo, y si se aplican a nivel grupal, y a nivel grupal pueden ser 3, 4 personas, 2 incluso, el poder es mucho más evidente. Entonces, si ustedes tienen intención de modificar algo en sus vidas, empiecen desde esta transmisión, que es el poder de la palabra, empiecen a revisar cómo se están expresando sobre las cosas, cómo se están expresando sobre ustedes. La palabra es definitoria en todo sentido. No es lo mismo decir trataré de que estoy dispuesto a. No es lo mismo decir voy a ver si que tengo toda la intención puesta en. No es lo mismo decir déjame ver que me consagro a ello. No es lo mismo decir yo no puedo que déjame ver cómo hacerlo. Ven cómo estoy usando expresiones que pareciera que van hacia lo mismo, pero que son sobre lo mismo, pero van por caminos totalmente contrarios. ¿Y en cuál camino se sentiría usted más a gusto? En el camino de la frustración, del no concretar nada, del ir contra sí mismo, del hacer lo que alguien o algo o el sistema, la sociedad diga, a pesar de que eso le haga infeliz, o por el camino de la concreción de cosas, de la intencionalización y materialización de aquello que desea, de que realmente desea y que realmente su alma necesita para ser feliz, para estar bien, y de la coherencia. Cuando hablamos de coherencia también se activan alarmas. Muchas personas creen que confunden coherencia con perfección. Creen que si alguien les recomienda ser coherentes, les está hablando de una perfección moral, una perfección absoluta. Y es todo lo contrario, más bien la coherencia de ello. La coherencia sencillamente es
que las cosas vayan pensadas, expresadas e intencionadas en la misma vía. Generalmente hacemos las tres cosas por diferente rumbo. El ejemplo que ponía, muchas veces decimos no hagas esto y lo estamos haciendo de una manera distinta, pero lo estamos haciendo. Muchas veces decimos, bueno, yo quisiera estar bien, pero las cosas que hacemos no nos llevan a estar bien. Bueno, un ejemplo muy común que también se van a identificar mucho con ello, cuando decimos que queremos bajar de peso, pero siempre consumimos los alimentos que nos hacen daño. Y ojo, ahí estamos todos incluidos. Aquí no estamos hablando de que ellos son los que no hacen o no logran, y nosotros somos los elegidos que sí, o los mejores, o los que sí saben, o los que tienen la verdad. No, nada de eso. Todo lo contrario. La coherencia requiere imperfección, porque la imperfección es lo que nos va a permitir reconocer. Desde nuestra imperfección es fácil aceptar aquello que podamos estar haciendo que vaya contra lo que realmente quisiéramos. En la supuesta perfección, que eso es una manera del ego, y el ego, en todos hay ego, eso hemos hecho transmisiones y podemos hacer una puntual sobre los temas, sobre el ego en sí. La supuesta perfección, esta superioridad moral que muchas personas predican, porque en realidad nadie lo pone en práctica en términos reales. Mientras más usted vea a alguien predicando moralidad, tenga por seguro que por allí hay algo bien oscuro, porque mientras más grande la supuesta luz, más grande la sombra también. Y digo supuesta porque no es un secreto para nadie este mal uso de la espiritualidad, entre comillas, del misticismo, entre comillas, incluso de la religiosidad, entre comillas, ocultando detrás de la cortina una sombra enorme donde, bueno, ocurren cosas terribles. Es preferible, como decía el maestro Carl Jung, como enfatizaba, porque prácticamente no es una frase esto, es una manera que expresaba él de ver la vida, su vida, lo simplificaba así: prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno. Eso quiere decir que no negar la sombra. Por eso hablo de la espiritualidad, religiosidad, moralidad. En nuestro mundo lo que predomina, lo que más vemos es esto, es la incoherencia. Yo digo lo que usted debe hacer, pero no, usted haga lo que yo diga, no lo que yo haga. Eso lo vemos en la crianza, eso lo vemos en la educación, eso lo vemos en todas las interacciones prácticamente de nuestra vida. Vemos cómo se hacen discursos sobre la supuesta incorruptibilidad siendo corruptos, en la política, por ejemplo. Vemos cómo en el hogar se hacen discursos sobre lo correcto y lo incorrecto, y cuando revisamos las acciones, bueno, ahí, porque aclaro, no estamos hablando de bueno o malo, sino de incoherencia. Entonces hay acciones ejecutadas que por ser esta figura, la autoridad o el autoritarismo, se le está permitido, más al otro no. Quien no creció escuchando en esta casa se hace o aquí se hace esto, lo que yo diga porque yo soy el padre, la madre. Bueno, eso es en los hogares, es una manifestación del programa colectivo. O sea, así es la sociedad también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos toda esta observación? Porque es importante que nosotros, si queremos tener bienestar, procuremos cambiar nuestro propio entorno. Empecemos por nosotros. Y en esto es indispensable el uso consciente de la palabra, de las palabras. Las palabras verbalizadas, pensadas primero, verbalizadas e intencionadas. El pensamiento, palabra e intención, esa trinidad de poder, esa trinidad mágica, literalmente. Pero estamos empezando hoy por la palabra. Iba a empezar por el pensamiento, pues se supone que va en ese orden, pero me pareció, a mí particularmente me pareció importante por la palabra, porque es algo que está siempre allí. Y de hecho es más fácil empezar a monitorear y a trabajar en el cambio del uso en la palabra que en el pensamiento. Más fácil, más viable. Vamos a decirlo así, porque
esto es fácil, aquí no encaja, más viable, más aplicable, entonces menos frustrante, por lo tanto se puede poner en práctica por quien sea. Entonces, ¿cómo vamos revisando las palabras? Un ejemplo personal y también de trabajo a la vez. Nos pasó una ocasión con unos niños con una condición de abandono, caso LOPNA. Para quien no sabe, LOPNA es ley, aquí en Venezuela es la ley orgánica para el niño, niña y adolescente, de protección para el niño, niña y adolescente. Bueno, estos niños eran, al decir los niños son LOPNA es porque habían sido recluidos en un centro de cuidado, porque en la familia había habido abuso de muchas formas, y estaban en un hogar temporal. Resulta que estos niños pasaron por nuestras manos en su momento y hubo la interacción con ellos, pues, y había una de estos hermanitos, eran todos hermanos, que era la que más había recibido los abusos y por ende era la más agresiva. Yo me tomé el reto personal de interactuar con ella y ver si podía hacer algo por ella, porque siempre andaba muy enojada. De hecho, recuerdo que Eva estaba chiquitita en ese tiempo y lo primero que hizo al verla fue tirarla al suelo. Siempre estaba así, agresiva de la defensiva. Y empecé a hacer un ejercicio con todo el grupo de niños, de hermanos, eran 5, y incluyéndola a ella, pero ella no se quería integrar de entrada, que era repetir afirmaciones. Entonces, las reafirmaciones eran: soy un niño bueno. Yo estoy hablando aquí de no etiquetar, pero esto tenía una intención. Soy un niño bueno, estoy feliz, estoy en paz. Los ponía a repetir la afirmación y ella al principio se negaba a hacerlo. A los 2 días de negarse a hacerlo, porque cuando ella se negaba yo las decía por ella, le decía: no hay problema, no tienes que hacerlo obligado, yo las voy a decir por ti. Yo soy una niña buena, y decía su nombre. Soy feliz y estoy en paz. Después del segundo día, ella empezó a murmurar mientras yo hacía las afirmaciones. Se seguía negando a hacerlas, pero hacía... En una semana, no solamente repetía ya las afirmaciones, sino que estaba integrada. Incluso estaba solicitando hacer cosas, ayudar en cosas. Lavar los platos, regar las plantas. Una semana. No había ningún tipo de vínculo genético, no era mi hija, ni nada, ni mi familia. Sencillamente había un adulto dispuesto, y de eso habla Alice Miller. Les recomiendo ver la transmisión que tengo en el YouTube de los 12 puntos de la raíz de la violencia, de Alice Miller, psicoanalista, siempre referente para mí. Justamente de eso habla Alice Miller en los 12 puntos, de cuando hay un adulto, cualquier figura adulta, tiene la intención y se abre a escuchar a estos niños problemáticos, que en realidad son niños problemados, es un término que pongo yo, porque quiero aclarar: los niños problemas en realidad son niños, los niños violentos en realidad son niños violentados, que reaccionan a esa violencia que han recibido. Era el caso de esta niña. Y si en una semana, con una niña que no tiene ninguna vinculación genética familiar conmigo, con cualquier adulto que tenga la intención, se pueden evidenciar cambios de ella por sencillamente expresarse sobre ella misma de una manera positiva, y al principio haberlo hecho la otra persona por ella. Imagínense ustedes con sus hijos, ustedes con su pareja, ustedes con ustedes mismos. Por eso el ejercicio del espejo. Y esto no es un tema de que si creo o no creo. Usted lo puede hacer sin creer, literal. Se habla al espejo, viéndose a los ojos, se dice cosas y refuerza cosas, y después va viendo. Por ejemplo, con el ejercicio del espejo, donde se reafirma el amor propio, la mayoría de los comentarios que recibo de retroalimentación es que las personas le sonríen más a quienes hacen el ejercicio. De repente empiezan a ver que los demás son más amables con ellos. Y en realidad es que ellos están emanando esa vibración y es lo que están recibiendo de respuesta. Recuerdo un caso de una persona que me escribió para decirme que siempre los perros, así mismo, siempre los perros le ladraban, donde pasaba había perros y los perros le ladraban, y ya los perros no le ladraban. Entonces me comentaba que le pareció una casualidad, pero que me lo quería decir. Yo le digo: no es ninguna casualidad.
tu autopercepción se está modificando, y estos perros, en este caso estos perros, seguramente el entorno también está percibiendo eso. O sea, la palabra es fundamental, es vital, es definitoria. ¿Qué es lo que podríamos hacer para ir modificando nuestra realidad con el poder de las palabras? Empezar a revisar cómo nos expresamos sobre todo y sobre nosotros, y empezar a corregirlo. Palabras que son muy poderosas para el inconsciente y para el campo cuántico, o expresiones que son muy poderosas, o sea, grupos de palabras que son muy poderosas combinadas. Una es yo soy, y la usamos todo el tiempo en nuestra contra. Es que yo soy muy flojo, es que yo soy muy feo, es que yo soy olvidadizo, es que yo soy... Prueba a usarla distinto. Es que yo soy muy ávido, es que yo soy muy atento, es que yo soy muy responsable, es que yo soy muy trabajador, no sé, agrégale lo que usted quiera y vaya comprobando. Por supuesto, si tiene años de programación negativa, no va a creer que en 3 días ya se hizo el milagro. Pero recuerde el ejemplo que le di de la niña problemada, la niña con violencia. Usted es tan modificable en programación como esa niña, y quizás su historia es menos traumática, y tiene, bueno, quizás sí, quizás no, a lo mejor es peor, pero igualmente el cómo usted se expresa sobre usted mismo va a ser fundamental. Cómo se expresa sobre los demás, cómo se expresa sobre sus hijos, cómo le habla a sus hijos, qué les dice a ellos sobre ellos. Y todos fallamos allí. Allí no hay nadie que se salve, no hay nadie que esté fuera de la regla. No somos humanos. Pero que algo siempre haya sido así, no necesariamente tiene que ser una condena para que sea siempre así. Eso depende de nosotros. Entonces, la decisión la toma usted. Cómo uso mi palabra en adelante, cómo uso mis palabras en adelante, cómo construyo con ellas. Yo no soy una molécula de agua, pero soy muchas moléculas de agua. Entonces, ¿qué me voy a decir? ¿Qué me quiero decir? Vean las imágenes de las fotografías que tomó Masaru Emoto a las moléculas de agua cuando le decía te amo. Entonces, dígase usted mismo te amo. Yo he trabajado con personas en terapia a quienes les ha costado muchísimo, meses, poderse decir te amo en un espejo mirándose a los ojos. Meses. Iba a decir años, pero no. Pero hay que saber ser perseverante. Una buena noticia si hace el ejercicio del espejo. Si usted lo hace 3 días, o 3 semanas, o 3 meses, o 3 años, y después, como se siente bien, lo abandona, y pasan un año y siente que lo necesita de nuevo y lo retoma, retoma exactamente donde dejó, donde abandonó, no retrocede. Donde abandonó, cuando usted se empieza a decir otra vez te amo, allí empieza de nuevo. O sea, es un camino ya avanzado. Buena noticia. Revise cómo se expresa sobre su pareja, revise cómo se expresa sobre sus padres, revise cómo se expresa sobre su trabajo, sobre su jefe, sobre sus clientes, sobre sus vecinos, sobre su país, sobre el mundo. Vivimos en un mundo que usa la palabra permanente. Tenemos en un mundo ruidoso, totalmente ruidoso, que usa la palabra permanentemente en son de destruir. Encienda la televisión o las redes sociales y vea qué es lo que se dice y se escribe. Solo destrucción y negatividad. Entonces amplificamos eso y le damos más poder a eso. Revierta. ¿Sabía usted que si una sola persona empieza a hacer esta reversión intencional, eso actúa en el campo cuántico de esa persona, y después actúa en el campo cuántico de esa familia, y después actúa en el campo cuántico colectivo de ese urbanismo, y después así va y así va, así va? Y entonces si otra persona también lo hace, y otra persona, incluso si no tienen conexión entre sí, van incidiendo y sí se transforma una realidad. Yo mismo he experimentado cómo yo he estado en un lugar, viviendo en un entorno, en una situación puntual, y otras personas que están viviendo en el mismo lugar, en el mismo entorno, en la misma situación puntual, describimos realidades distintas, porque cada uno ve lo que genera en su campo de intención, su campo cuántico o morfogenético, según cómo se expresa y cómo piensa sobre las cosas. Por eso, donde hay crisis, algunos ven oportunidad y otros ven caos y fin.
Por eso donde hay opulencia también, hay personas que ven opulencia y se abren a ella, y hay personas que se resienten contra ella. Por eso vemos que en un lugar que supuestamente es negativo hay gente que le va bien. Y en otro lugar que es muy próspero hay gente que le va mal. Entonces, no solamente es el cómo percibimos las cosas, es también el cómo describimos y nos expresamos sobre las cosas. Eso siempre va a influenciar. Entonces, revise cómo lo hace, modifíquelo si quiere cambiar su vida. Siempre le pregunto a las personas qué tanto quiere cambiar. Por eso daba los ejemplos. No es lo mismo decir, bueno, yo se lo digo a mis pacientes siempre. Mira, haz tal cosa, voy a tratar. Bueno, si vas a tratar, mejor no la hagas. Quédate en la zona donde estás entonces. Me comprometo a. No es lo mismo yo quiero que yo me comprometo. No es lo mismo yo desearía que haré todo lo que esté a mi alcance para. No es lo mismo no tengo para eso o no puedo eso que voy a ver cómo lo puedo hacer. Si usted quiere cambiar su realidad, empieza a revisar cómo se expresa sobre las cosas, empieza a modificarlo y a monitorearlo y a revisarlo. Que es fastidioso estar atento, peor es estar en automático maldiciendo nuestro mundo y decreando, degenerando e involucionando nuestra realidad. Cuando podríamos estar aprovechando cualquiera sea nuestra realidad para crear una mejor siempre. Porque todo lo que somos es un producto de lo que hemos pensado, dicho y sentido ayer, antier y hacia atrás. Mariceta Andreina, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que están aquí en la transmisión, gracias a los que lo van a ver en diferido. Yo aquí, esto va a quedar colgado aquí en el Instagram, va a quedar también montado en YouTube. Me pueden hacer preguntas luego si quieren. También pueden preguntar ahora si tienen alguna duda. Aprovechen o callen para siempre, no callen para siempre, porque pueden preguntar luego. Entonces, eso es lo que les quería dejar allí. ¿Ok? Las palabras son poderosas, creadoras. Cada quien decide qué hacer con ellas. Ojo, no estamos aquí juzgando, ni dando, comparándonos con, no. Estamos mostrando algo que nos consta, a mí me consta, para que cada quien decida qué uso hacer de ello. Siempre me gusta hablar de cosas que estén para todos. Yo particularmente, una de las cosas que nunca he compartido son los espacios o los discursos o las enseñanzas excluyentes. O sea, cosas que son dichas solo para un determinado target, un determinado pensamiento, para mí no tiene sentido. Porque la humanidad es diversa, la humanidad es múltiple y debería ser siempre así. Entonces, lo que hablamos debería ser siempre hacia todos, pero cada quien decide si sí o no tomarlo, qué hacer o no con ella. Y bueno, por eso también es importante hablar desde el respeto a las diversas creencias, a las diversas maneras de ver el mundo, pero desde ese mismo respeto poner algo que pueda ser útil a quien lo quiera utilizar sin ningún tipo de distinción. Y esa es la intención con este tema y con todos los que vienen. Nos pasamos un poquito del tiempo. Estoy agradecido por la presencia de quienes se conectaron y quienes no también, porque lo van a ver luego en diferido. Gracias por estar allí. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes vamos a hablar del poder del pensamiento. Chao, gracias.